Rioja. Y sentimos pasión por el periodismo. Bueno, muy bien, 5 minutos ya de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Nosotros seguimos haciendo Alta Data. Vamos a hablar a continuación de la mentalidad, la personalidad de este triple homicida. Estamos hablando del ciudadano uruguayo Pablo Laurta, que primero cometió un doble femicidio en Córdoba y luego nos enteramos también de que previamente había asesinado al conductor de un vehículo que lo había trasladado aquí dentro de la República Argentina. Laurta, en sus distintas detenciones, tiene algunos pequeños contactos con la prensa y habla de que lo que sucedió fue un hecho de justicia divina, habla de que hubo mártires que tuvieron que atravesar esta situación y todavía él sigue sosteniendo un concepto de justicia respecto a recuperar a su hijo. Un psicótico, en una ruptura total con la realidad. Bueno, algo que preocupa. Vamos a charlar a continuación con el doctor Enrique Luis de Rosa Alabaster. Es un reconocido médico neurólogo y psiquiatra para tratar de entender el perfil de este Pablo Laurta, que la verdad ha conmocionado con sus delitos, con sus homicidios a toda la opinión pública argentina. Doctor de Rosa, bienvenido a Medios Rioja, aquí para Alta Data. Matías y Ivana, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, buen día, doctor. ¿Cuáles son las primeras apreciaciones que se puede hacer respecto a lo que conocemos, a la mucha información que circula de la personalidad de este triple homicida? Mire, la primera es que es una sugerencia, pero digamos, sí, en general uno tiende, cuando llega a un terreno a estudiar, cualquiera sea, si fuese un terreno geográfico, yo no podría definir necesariamente por una localidad de La Rioja. Llego, me llegan en helicóptero, me dejan ahí en una estación de servicio, supongamos, y yo diga, esto define a La Rioja. Claro. Y a esto que voy. El método en general científico, yo soy forense, me especializo en ese tema. El método forense, que es diferente al clínico, por eso ustedes van a escuchar muchas voces de gente que habla desde la psiquiatría, la psicología, pero clínica, es completamente diferente o muy diferente al método forense, que tiene más que ver con un crimen, y luego en ese crimen se inserta la personalidad de una o más personas, porque inmediatamente ya les cuento algo que hace al escenario. En este momento no sabemos si este crimen no fue cometido con cómplices, entonces ya la personalidad de uno solo, aislado, perdería contexto, porque en definitiva ya es un grupo que también tiene una estructura psíquica de comportamiento, ¿no? Eso es lógico, pero uno lo funcionaría de manera diferente. Les pongo el ejemplo. Las violaciones en manada, uno no está pensando en cada personaje, sino que está pensando en la manada. Y acá este grupo de varones unidos y demás, ya, si bien hay uno que eventualmente es el que comete el crimen en apariencia, todavía no sabemos, insisto, cuál es el grado de complicidad o no de otros, ese es el emergente, ese es el que vemos, pero responde a una lógica de un grupo que considera ciertas cosas, y ahí es donde entra la cuestión de instalar una justicia reparadora frente a una supuesta justicia, un acto de justicia, matar a 2 personas o 3, que va a reparar una injusticia que ese sujeto entiende, o ese grupo entiende que funciona. Y ahí es donde los conceptos del psicópata, psicótico y demás pierden sentido, porque en última instancia eso va a ser otro tema, y es elaborar si el sujeto comprende o no la criminalidad del acto. Claro. Ahora, ¿usted considera que hay algunos factores sociales que alimentan estos comportamientos extremos? No es que yo lo considere, es la base de la criminología. Es decir, si ustedes de golpe ven en un grupo que actúa, hasta les diría, cuando uno toma crímenes de lesa humanidad, ocurren en un contexto histórico, social y demás. Los crímenes en algunos casos son aspectos aislados y que uno los debe tratar como tal, y ahí sí está más cercano eventualmente a cuadros clínicos. Ejemplo, una persona que en un brote psicótico cometa un homicidio.
pero son los más raros. Los más frecuentes son algo que tiene que ver con un contexto, en principio de un grupo más chico, pero que también con un contexto social. En la Argentina se ha difundido una especie, lo cual en algún punto es bueno, se ha puesto sobre el tapete las falsas denuncias, pero de golpe pasamos a no prestarle ninguna atención, y cuando uno actúa en causa de falsas denuncias pasa a ser un criminal, uno como perito, a que ahora se suponga que todos son falsas denuncias. Entonces, cuando ese grupo entiende que yo no le puedo ni contar en estos días, por poner que no son las falsas denuncias, no son la mayoría, lo cual es estadística internacional, el nivel de agresiones que he tenido sobre las redes. Es decir, claro, eso es lo que hace al contexto social o grupal, y es lo preocupante, porque tenemos un Laurta, pero ese Laurta pertenece a un grupo que a su vez ya nombró al sucesor de Laurta. No sé si ustedes están al tanto. Claro. Sí. Ahora, doctor, en esto de que claramente, digo, Laurta tenía el objetivo de cometer estos crímenes, hubo una planificación y una preparación previa, pero ¿fue ordenado en cómo ejecutó los hechos? Y no sé si hay alguna explicación de esto de haber, por ejemplo, quitado la vida a este conductor que lo lleva de un punto a otro, que en teoría no le había hecho nada, digo, no tenía una situación previa de injusticia respecto de su persona. Digo, ¿cómo analiza todo lo que fue el proceder de Laurta? Es que el modus operandi, es decir, el procedimiento, tiene que ver con el móvil, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el sujeto buscaba? Nosotros hoy trazamos hipótesis, y esta es una de las cuestiones. En general, en todas estas áreas lo rige un principio que es el ir avanzando sobre hipótesis que se van reconstruyendo, porque cuando pasa lo inverso, cuando alguien, por ejemplo, dice, este sujeto tiene tal patología o hizo esto por esto, ahí es donde impera la poca justicia, porque después en el expediente o en la causa se trata de hacer ajustar todo a esa hipótesis inicial. Claro. El procedimiento científico inverso es, voy tomando datos, en el ejemplo mío, me depositan en un lugar de La Rioja, y a partir de caminar unos metros empiezo a tomar más datos, y seguramente voy cambiando mi perspectiva en función de esos datos nuevos. Los datos nuevos es, por ejemplo, hoy uno puede imaginar que él haya tenido desde un inconveniente con la gente del conductor, desde que sea parte del plan mismo el funcionamiento de que se iba a deshacer de todo a otra prueba, desde que sea un homicidio criminis causa. Un homicidio criminis causa es un homicidio, o un crimen criminis causa, es algo que se comete en función de tapar otro inconveniente. Entonces hay varias hipótesis, y en realidad lo que parece como una cuestión de un marco interesante desde el punto de vista criminológico, horrible desde el punto de vista humano, es el nivel de crueldad, ¿no? Que también puede ser un mensaje. Es decir, el nivel de crueldad puede ser una forma también de establecer una postura extremadamente firme y terminante, o puede significar que el sujeto, evidentemente, en su grado de encarnizamiento y en su grado de sensación de justicia reparadora, quisiera destruir todo. ¿Hay algunas señales tempranas que se puedan identificar, si es que es posible, para prever estos casos de extrema violencia? Mire, al igual que el feminismo radical, que es lo que frente a lo que ellos reaccionan, los grupos radicalizados son siempre peligrosos. Cualquier grupo dogmático y radicalizado puede tener un pasaje al acto colectivo o individual. Es decir, si yo digo, por favor, es un ejemplo, ya que estamos hablando de La Rioja, toda la gente de La Rioja es tal cosa, o todos los porteños son tal cosa, vamos a suponer. En ese grupo, y hago mítines políticos en La Rioja respecto a los porteños, en ese grupo puede aparecer alguien que en su psiquismo actúe esa consigna. A mí me parece que la dialéctica del odio, que es la que estos grupos incitan, la dialéctica de la violencia, es lo que como sociedad tenemos que empezar a observar, porque en realidad uno supone que una vez que barranca abajo eso está lanzado, lo podemos frenar, y en realidad la única forma de detenerlo es a los inicios. Una vez iniciado,
hay desde el lobo, se llaman los lobos solitarios, un sujeto que por su cuenta empieza, y ahí sí está más relacionado con la estructura de la personalidad, claro. O puede ser el mismo grupo que decida que eso, la única forma de salir de esto es la violencia. Claro, y volviendo a lo que planteaba Ivana, doctor, recién, ¿puede ser que haya más Pablos Laurta entre nosotros y no nos estemos dando cuenta? Es que esa es la hipótesis inicial que yo te estoy tratando de, claro, valga la redundancia, desde el inicio. Sí. No, es que certeramente hay varios. La violencia que emerge es eso, es la que vemos, la que sale, pero cuando usted tiene, qué sé yo, gente que conduce mal y gente de manera imprudente, ve un accidente, pero potencialmente hay varios. Es decir, cuando la violencia está desatada, uno ve los resultados, pero las potencialidades son infinitas. Claro. Ahora, ¿y alcanzan los dispositivos que tiene la justicia, alcanzan los botones antipánicos, alcanzan las tobilleras para evitar estas situaciones, Doc? Digo, porque pareciera que el armado que tiene Argentina de instituciones está muy bueno, las leyes han avanzado un montón, pero cuando vamos a la práctica, al campo, a la aplicación diaria, siguen fallando. Es que fallan porque es descontextualizado. Es como si yo les dijera, esto es una receta, ¿no? En el fondo, una receta una receta de cocina. Si yo tengo todos los ingredientes, pero me falta uno, no funciona ese plato. Acá, si yo tengo tobilleras, perimetral, pero no evalúo a quién se lo estoy colocando, por ejemplo, la perimetral a ciertos sujetos los asusa a transgredir la norma. A otros no frenaría. Una perimetral es un semáforo, por ejemplo. Hay quienes frenamos frente al semáforo y hay quienes aceleran en el semáforo. Cuando yo no evalúo ahí sí los aspectos de personalidad, los aspectos de referencia de grupo, los años que posiblemente esta persona estuvo en una situación jurídica injusta, ¿no?, que desconozco en este caso, pero sí actúo en ciertas causas en que los juzgados... Ahora, la estadística internacional, en la Argentina no hay estadísticas reales, pero en la internacional de causas de falsas denuncias es entre 5 y 10%. Ayer me decían en un programa, bueno, que tal juzgado o es el juzgado donde había estado esta causa tiene 4.700 denuncias. Eso significa 470 potenciales o 200 y pico de causas posibles de falsas denuncias. Uno de esos casos puede hacer esto, bueno, pues esos personajes, en la medida que no se ha atendido. Y ahí puedo poner botón antipánico, perimetral y demás, pero cuando yo tengo tuve una causa recientemente, tiene 13 años de transcurrido, y es factible que el sujeto detone, ¿no? Lo cual no lo justifica, pero hay que hacer una visión mucho más amplia y actualizada. Y por eso empecé por ese lugar. Miremos el contexto y no el individuo, porque también, de la misma manera que algunos analizan la personalidad, la justicia dice, bueno, le pusimos antipánico, le pusimos perimetral, ya está solucionado. Claro. Lejos de eso. Claro, no, seguramente, y sobre todo, Doc, ya agradeciéndole estos minutos y por lo menos la última reflexión de mi parte, qué difícil es en una Argentina, en un mundo, en un país que está tan radicalizado, con posturas en todos los ámbitos tan marcadas y tan fuertes, esto de la grieta, que siempre encontramos a alguien con una opinión dura o intransigente, inclusive hasta dirigentes políticos. Digo, repasamos más temprano una candidata a diputada que decía que quien piensa distinto a lo que ella plantea tiene una enfermedad mental, ¿no? Digo, la violencia en los discursos de arriba hacia abajo se ha exacerbado. Pero perdón, lo interrumpo con eso porque es un tema que me interesa particularmente. Yo hace varios años en los medios y demás actúo sobre campañas de desestigmatización de la enfermedad mental. Eso que usted acaba de decir es terrible lo que pasó. Me parece aterrador. Y la sociedad debería replantearse si una persona como tal puede estar candidatándose a lo que fuera. Y esto no es, por favor, partidocrático. Es decir, poco importa. El punto es cuando la sociedad no empieza a ver que esos factores son determinantes. Porque fíjese que se une con lo del... A ver, empezamos. La Urta será un enfermo mental y lo terminamos. ¿Los opositores al gobierno son enfermos mentales? Es decir... Es gravísimo si ustedes lo piensan como construcción lógica, y yo diría que también podríamos salir a asesinar opositores. No estamos lejos de eso. No, cuando alguien plantea...
Pero preocupa cómo, digo, este gobierno de Libertad Avanza, doctor, para ponerle nombre y apellido a la gestión, viene transitando ya este camino de demonizar cuestiones mentales y de atacar al otro o insultarlo justamente con sintomatología o con enfermedades mentales. Pero fíjate lo gravísimo que implica eso. A mí me parece, sigamos la secuencia lógica. Y la secuencia lógica es que yo elaboro un apotegma, un planteo. 17 de octubre, el aluvión zoológico. Entonces, el aluvión zoológico era inmediatamente toda la gente de Buenos Aires, para plantearlo de forma clara. Sí. Yo vengo de un hogar en que ese era el adoctrinamiento. Entonces, cuando hoy no es el aluvión zoológico, pero son los enfermos mentales, el planteo es terrible porque en algún punto, si lo que nos atacan son enfermos mentales o zombies o orcos o lo que sea, cualquier cosa que yo haga para defender la civilización está casi validada. Y acá es donde lo de la URTA funciona de esa manera. ¿Se entiende por qué no es un delirio en el sentido clínico, pero sí es un delirio en el sentido social? Sí. No, sin duda, sin duda. Porque este hombre que ha cometido todos estos crímenes se justifica sus acciones diciendo, bueno, frente a las injusticias que estaba viviendo, lo hacía por este bien. Y bueno, lo que salió diciendo esta candidata que comenta Matías, como diciendo, bueno, la oposición, como no está abierta, están mal de la cabeza. Y eso es sumamente peligrosísimo porque, como dice usted, ahí en ese grupo radicalizado va a decir uno, che, tiene razón, vamos a hacerle daño, bueno, no quiero decir vamos a matarlo directamente, pero va a tomar esa postura y se va a sentir en el derecho de ejecutar una acción violenta. Y bueno, vuelvo sobre eso, las cosas que ocurrieron en esta época que hoy están celebrándose y bien lejos estaba yo de las antípodas para que la gente no se escucha de ese lugar, pero hay que ser lógico y coherente, implicaron también que había un grupo que creía que hasta se podía bombardear una plaza. A lo que voy es, cuando uno cree que los actos extremos de violencia no están justificados, así entiende, por ejemplo, cómo pensaba. Hay muchos libros sobre psiquiatras que trataron a los jerarcas nazis y son fascinantes porque, en definitiva, son sujetos normales, pero que están convencidos de su razón. Claro. Tal cual. Claro, totalmente. Y bueno, no, esto de lo que hablamos, la violencia política, la violencia día a día en las calles de la ciudad, en todos los niveles de la sociedad, digo, vemos actos también, doctor, que nos preocupan muchísimo y a veces, por ejemplo, en la violencia en los jóvenes, les demandamos a los jóvenes conductas que los adultos no tenemos. Digo, si tenemos jóvenes violentos, radicalizados, es porque seguramente en su entorno familiar hay un adulto también violento, radicalizado, ¿no? Es que es así absolutamente, pasa con hijos, pasa con animales, pasa con lo que sea, es decir, los hijos imitan comportamientos y por eso en criminología se habla de delitos copycat, delitos por imitación. Cuando yo tengo validado un modelo, lo copio, y esto es la respuesta. ¿Hay más laurtas? Sí, por supuesto, y esto es lo peligroso. La gente que cree que expresar una forma extrema de cualquier cuestión no es peligrosa y realmente es muy peligrosa, y eso ya no tiene que ver con que si A o B tiene razón, sino que tiene que ver con la modalidad de expresión de ese extremismo. Aquí aplicaría, le consulto, cuando hace 3 años atrás hubo un intento de magnicidio a la ex vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y en las declaraciones a Bach Montiel es como que se justificaba, o muchas portales de noticias y los medios hablaban de que todo este odio construido desde los medios a el antikirchnerismo había desembocado en esto, ¿no? Que saque un arma y le apunte directamente a la cabeza. Pero se lo devuelvo. ¿Cómo yo no haría eso? Casi como un acto patriótico. Estoy convencido que quien sea, de cualquier extremo político que lo hubiese. Imaginemos que había como un grupo inglés que hablaba de una lucha entre los filósofos. Es decir, Sócrates está en contra de Marco Aurelio. Pero decido que uno de los dos, de hecho, Sócrates muere así. De hecho, uno de los dos es absolutamente responsable del colapso de la cultura. Y la verdad, yo como ciudadano de Grecia o de Argentina o donde sea, voy a salvar a mi sociedad y estoy justificado y yo me transformo en el mártir. Acá es donde un laurta es un mártir. Y eso es lo que lo vuelve muy peligroso, no a ese sujeto, sino lo que este sujeto está mostrándonos de la sociedad.
Sin duda. Doctor, ha sido muy amable con nosotros. Gracias por este Por favor, minuto y sobre el placer todo es mío. por abordar la última parte de la entrevista, que no había sido el motivo por el cual lo hemos llamado, pero gentilmente nos ha dejado conceptos y títulos en ese aspecto también. Que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la palabra del doctor Enrique Luis de Rosa Alabaster, reconocido médico neurólogo y psiquiatra